Bien, buen día alumnos, especialmente para aquellos que pertenecen al cuarto y quinto grado. En esta ocasión vamos a continuar y vamos a realizar la clase de geografía. Como siempre, dar las recomendaciones para hacer frente a esta enfermedad que nos aqueja a todos. Primero, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo 20 segundos. Cúbrete la nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable si es que vas a estornudar o toser. Otro, evitar tocarte la nariz, los ojos y la boca si no te has lavado las manos. Y fundamental, evita el contacto directo con personas con síntomas respiratorios. Recalco nuevamente la plataforma virtual que ha dispuesto el gobierno para que te enteres aquellas zonas de riesgo. Bien, sin más que decir, vamos a empezar con la clase de geografía. Siempre vamos a empezar con las definiciones, luego vamos a hablar acerca de la división, ciencias auxiliares y los principios. Y además de ello vamos a hablar un poco acerca de lo que es la importancia de la geografía. Y como siempre, en el último punto, la tarea a realizar. Bien, vamos a empezar con la primera parte, las definiciones. Teniendo en cuenta de que las ciencias nacieron en Grecia, siendo la geografía una de ellas, veamos cómo concilian la geografía los griegos, ¿no? La etimología. Geografía se divide de acuerdo a dos voces griegas en geo y grafie. Geo significa tierra, grafie, descripción. Entonces el concepto antiguo de la geografía era la descripción de la tierra. Solamente eso era. El padre de la geografía viene a ser Eratóstenes. Es considerado el padre, pues fue el primero en acuñar este término geografía en una de sus grandes obras. Hacemos una breve retroalimentación. El padre de la historia viene a ser Heródoto, el padre de la medicina, Hipócrates, el padre de la geografía, Eratóstenes. ¿Ok? Bien. En este momento vamos a hablar acerca de la división de la geografía. La geografía se divide en geografía física, geografía humana. Vamos a hablar primero de la geografía física, también conocido como paisaje natural. Constituye una ciencia natural de la Tierra y estudia aquellos fenómenos geográficos en donde la mano del hombre no ha intervenido. Ojo, la mano del hombre no ha intervenido. ¿Ok? Tenemos la geomorfología, la hidrografía, la meteorología y la biogeografía. Empezamos con la geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? Vamos a proseguir la geomorfología. Geo, tierra. Morfología, morfos, descripción, estructura. Quiere decir que la geomorfología se encarga de estudiar las formas del relieve terrestre, como valles, pampas, montañas, mesetas, llanuras, cañones, colcas, etc. Todo relacionado con el relieve terrestre. Dentro de la geomorfología tenemos la orografía, la edafología y la litografía. La orografía se encarga del estudio, descripción de montañas y cordilleras. La cordillera de los Andes va a ser estudiada por la orografía. La edafología. Esta es una ciencia que se encarga del estudio de la naturaleza y condiciones que presentan los suelos. Importante para los que van a estudiar ingeniería civil. Van a ver la estructura del suelo para que una infraestructura sea adecuada, ¿no? Cada suelo tiene diferente estructura y por ello es necesario estudiar este punto. Luego viene la litografía. Estudia las rocas, las piedras y minerales. Continuamos con la hidrografía. La hidrografía estudia la distribución de las masas de agua sobre la superficie terrestre, es decir, estudia la hidrosfera. Dentro de la hidrografía tenemos la oceanografía, la talasología, la fluviología y la limnología. La oceanografía estudia ¿qué?
estudia los océanos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra costa al Océano Pacífico. La talasología estudia los mares, el mar de Grau. Ojo, la diferencia entre océano y mar: océano, gran proporción de agua, grandes masas de agua; mar, zona del océano que está cerca de la costa. ¿Ok? Fluviología se encarga de estudiar los ríos, por ejemplo, el río Amazonas, el río más caudaloso del mundo, y el río más largo, el río Nilo. Continuamos. La limnología. La limnología estudia los lagos y lagunas, el lago Titicaca, la laguna de Huacachina. Vamos a continuar. La meteorología. La meteorología se encarga de estudiar los fenómenos meteorológicos que ocurren en la atmósfera, las nubes, la temperatura, la presión. Tiene dos disciplinas: la climatología y la pluviología. La climatología se encarga de estudiar los climas y los factores que la condicionan. Por ejemplo, el clima peruano está condicionada. ¿Por qué factor? Por la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes ha permitido que el Perú tenga casi el 95% de los climas. Otro, la pluviología se encarga de estudiar las precipitaciones. Las precipitaciones hay líquidas y sólidas. Las líquidas, lluvia, llovizna, chubasco; las sólidas, nieve, granizo. Seguimos. La biogeografía. La biogeografía, también conocida como la geografía biológica, se encarga de estudiar de qué manera está distribuida la flora y la fauna en la superficie terrestre. ¿Ok? Como bien sabemos, hay algunos animales que no se adaptan a vivir en la costa, especialmente la llama, vicuña. Igualmente, hay especies de plantas que no pueden habitar o no pueden ser plantadas en la costa. Continuamos. La geografía humana constituye una disciplina de carácter social. Estudia la influencia del medio físico sobre la vida del hombre y viceversa. Federico Ratzel es considerado el padre de la geografía humana. Tenemos 3 puntos: economía, política y social. ¿Ya? La geografía económica estudia la forma en cómo el hombre aprovecha los recursos naturales para satisfacer sus necesidades. Y como sabemos, el hombre tiene necesidades que son ilimitadas, pero los recursos son limitados. ¿Ok? Seguimos. Política. Estudia las relaciones que existen entre el Estado y el medio geográfico donde se desarrolla. Por ejemplo, el origen y evolución de un Estado, cómo ha surgido el Perú, cómo se ha originado. Otro, régimen político, dictadura, democracia, interrelación como los tratados, convenios, demarcación entre estados. Y por último, la social o demográfica. Estudia las características, condiciones, movimientos, formas y la vida de los grupos humanos. Por ejemplo, tenemos las migraciones, que tenemos emigración e inmigración, las razas, costumbres, religión. Todo eso engloba la geografía social, o también conocida como geografía demográfica. ¿Ok? Ahora vamos a hablar acerca de las ciencias auxiliares. Como bien sabemos, las ciencias y disciplinas auxiliares ayudan a la geografía a realizar un buen trabajo. Las ciencias no dependen de la geografía, mientras que las disciplinas dependen enteramente de la geografía. Tenemos la astronomía. Se encarga de estudiar a los astros, a los planetas, al Sol. ¿Ok? La cosmografía se encarga de estudiar la descripción del universo, los límites del universo, ¿no? Como bien sabemos, el universo es ilimitado, no tiene fin. La cosmología estudia la historia y evolución del universo. De acuerdo a las teorías del origen del universo, la más acertada nos dice que es la teoría del Big Bang. La cartografía
ciencia que se encarga de elaborar mapas, planos y cartas topográficas. Google Maps es un elemento ligado a la cartografía. ¿Ya? Seguimos. La espeleología, ciencia que estudia las cuevas y cavernas. La petrología, ciencia que estudia las rocas. La potamología, ciencia que se encarga del estudio de los ríos. ¿Ok? Agua dulce. La criología, ciencia que se encarga de estudiar los glaciares. Esa es una ciencia muy importante porque los glaciares están en disminución. Seguimos. La eología, ciencia que estudia los vientos. La botánica, ciencia que se encarga de estudiar las plantas. La zoología, ciencia que estudia los animales. La demografía, ciencia que se encarga de estudiar las características de las poblaciones. Y la limnología, ciencia que se encarga de estudiar los lagos y lagunas. ¿Ok? Bien, vamos a hablar acerca de los principios geográficos. Tenemos el principio de localización, el principio de descripción, el principio de analogía, el principio de causalidad, el principio de actividad y el principio de relación-conexión. Ojo, el principio de analogía también es denominado principio de comparación. Bien, antes de ahondar en el tema, ¿qué son los principios geográficos? Los principios geográficos son normas que rigen el adecuado estudio de la geografía. ¿Ok? Empezamos. Localización, formulada ¿por qué? Por Federico Ratzel. Consiste en ubicar el lugar donde ha ocurrido un hecho o fenómeno geográfico, tomando en cuenta algunos aspectos espaciales como la latitud, longitud. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar y aplicar el principio de localización. ¿Dónde ha ocurrido ese huracán? En México. ¿Ok? Continuamos. El principio de descripción, formulada por Pablo Vidal de la Blache, se encarga de dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico que queramos estudiar. Aquí tenemos las 8 regiones naturales dadas por Javier Pulgar Vidal, un hecho que necesitamos describir. ¿Ok? La altitud, el clima de cada región. Seguimos. El principio de la analogía, dada por Carlos Ritter, se encarga de establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que estamos estudiando con otro que se ubica en otras latitudes. Por ejemplo, ¿qué diferencia o qué semejanzas hay entre la costa peruana y la costa brasileña? Continuamos. El principio de causalidad, dada por Alexander von Humboldt, nos quiere decir este principio que permite identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Ahí tenemos, ¿por qué la aparición de volcanes? Como bien sabemos, el planeta Tierra está conformada por su núcleo y luego viene una magma, ¿ya? Y eso va a entrar en erupción y cuando sale ese magma se convierte en lava. Seguimos. El principio de actividad. El principio de actividad dada por Jan Brunes nos quiere decir que busca una constante transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre y a la naturaleza. Como podemos observar en la imagen, la extensión del territorio peruano ha ido decreciendo debido a muchos factores políticos, guerras, etc. Y para finalizar, el principio de relación y conexión, también dada por Jan Brunes. Esto nos quiere decir que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo y no de forma aislada. En la parte derecha de la imagen tenemos a los países. Muchos de ellos forman algunas confederaciones o han firmado algunos tratados, como la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, la Mercosur, la UNASUR, y todas tienen un hecho
en común? La cordillera de los Andes. ¿Ok? Continuamos. Para finalizar la clase vamos a hablar acerca de la importancia de la geografía. La importancia radica en ¿qué? En que nos permite conocer el medio en que vivimos, especialmente el entorno geográfico. Nos permite ubicarnos con facilidad en el espacio que ocupamos, muy ligada a la ciencia de la cartografía. Nos permite planificar adecuadamente nuestras obras. Este es muy importante. ¿Por qué? Ya es bien sabido que muchas personas construyen sus casas cerca a un río o donde antes pasaba un río. Bien es sabido que el río va a volver y simplemente las personas no hacen caso. Otro punto importante, nos permite una mejor relación con nuestro entorno natural. El medio ambiente está actuando de una manera muy extraña, con climas que antes no existían en Ica ni en Chincha. Por ejemplo, en Chincha hace algunos meses ocurrió una granizada. Son hechos especiales que debemos estar atentos. ¿Ok? Y con ello culminamos la clase de geografía. Les dejo la tarea en la última diapositiva. Buenas tardes.